El presidente Joel. Presente, Doc. Vea, estoy esperando. ¿Ah? Sí, Doc. Estoy esperando los leccionarios y lo del sílabos. Otra vez. Ya le mandé, Doc. Ya le vuelvo a mandar. Le mando Mándeme mi correo, por favor. al Hotmail. Al mío, Mejor. donde yo le mandé. Sí, porque si Ya. no es un lío, le busco y no le encuentro. Yo le Ya, Doc, ya mandé le a mando. usted, ¿no es cierto?, a su correo. Sí, para Mándeme al imprimir yo. personal. Ya. Ya. No, verá. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que necesita usted ahorita? Yo mandarle a usted y que usted suba, Doc. Ya, pero necesitamos estar firmado, pues. Ya están Entonces, firmados, Doc. Ya le hice ya, firmar. ya me hizo, entonces ya, mándeme esos para subirle, por favor. Ya, Doc. ¿Sí? Sí, Diccionarios ya. yo cojo y subo, igual el sílabo ya les mando ahora. ¿De Ya. acuerdo? Ya, Doc. Ya. Me está faltando y en eso estoy. Le busco y no hay. No sé qué pasó, hay algunos prioritarios, otros y no le encontré el suyo. Entonces, por favor, mándeme mi correo personal para mandar ahora. ¿Sí? Ya, Doc. Ya le Ya mando otra listo. vez. ¿Qué habíamos visto la vez pasada? Habíamos terminado justo el tema del mal de altura y vamos a empezar un nuevo tema, doctor. Entonces ya vimos mal de altura, vimos edema pulmonar, ¿verdad? Y ahora vamos a ver hipertensión pulmonar, ¿no? Ya les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Y están viendo? Sí, doctor, sí se ve. Ahí está ya la diapositiva de hipertensión pulmonar. Perfecto. Quítate esto de aquí. Entonces hablamos de hipertensión pulmonar. Bien. La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión de la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Es importante conocer esto, pero ¿cuáles son los valores? Se considera hipertensión pulmonar cuando la presión media de la arteria pulmonar supera los 25 milímetros de mercurio en reposo y ejercicio más de 30. ¿Sí? Pero 25 milímetros de mercurio de presión pulmonar ya es diagnóstico de hipertensión. Recuerden que los valores de la presión arterial pulmonar son más bajos que la presión sistémica. ¿Sí? Entonces, 25 milímetros ya lo consideramos como diagnóstico de hipertensión arterial. Hay algunos valores para recordar, ¿no? La presión, ¿sí?, normal diastólica de la pulmonar es de 10 y la sistólica de 20 a 30. O sea, estamos más o menos entre 30 sobre 10, ¿no? 30 sobre 10, en lugar de los 120/80 de la presión sistémica, ¿sí? Y la presión media aquí es 14, con variaciones hasta 20 milímetros de mercurio, de 8 a 20. Cuando ya hay más de 25, ya es hipertensión arterial. Hay una presión también de enclavamiento que se ubica en 9, entre 5 y 14, y una presión de aurícula derecha en 5. Y algo importante, la resistencia vascular pulmonar en DINAS está en 85. Estos valores de cateterismo nos van a servir al cateterista
al cardiólogo para obtener valores más adecuados de la presión, pero necesita cateterismo derecho. Por eso aquí les mencionamos, ¿no? Sí, pero el diagnóstico con cateterismo es un diagnóstico ya avanzado, que en la práctica no siempre se consigue hacer cateterismo. ¿De acuerdo? Pero ya cuando hacemos con ultrasonido, determinamos la presión sistólica pulmonar y sobrepasa de 35, decimos debe haber hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Si bien hasta 30 es normal, 35 de la sistólica por el eco ya nos hace sospechar. Si es 40 o más, con mayor certeza. ¿De acuerdo? Son criterios que el cardiólogo nos da. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Saber que la hipertensión pulmonar se divide en varios grupos y depende del grupo para que nosotros planteemos el manejo. Y lo que es más importante, ¿qué grupo de hipertensión pulmonar corresponde a patología pulmonar? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Nosotros estamos viendo un montón de enfermedades respiratorias que pueden ocasionar hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, el primer grupo es la hipertensión arterial pulmonar, así como la llaman. ¿Sí? Arterial pulmonar. Es el único grupo que se llama hipertensión arterial pulmonar. Los otros grupos son hipertensión pulmonar. ¿Ya? En este grupo, las causas son múltiples. Múltiples. ¿Ya? Por ejemplo, la idiopática, la familiar, no conocemos las causas. Hay tendencia hereditaria. También hay hipertensión arterial pulmonar o del grupo 1 asociada a enfermedades del tejido conjuntivo. Esclerosis sistémica, por ejemplo, que es la que más produce hipertensión pulmonar. Es decir, es una hipertensión precapilar. Está afectado los capilares ahí en el lecho pulmonar. No tiene que ver con falla cardíaca ni con falla pulmonar. ¿Sí? Es una situación anómala en los capilares propios del sistema circulatorio pulmonar. Cortocircuitos congénitos. Hipertensión portal, es decir, la hipertensión portal, por ejemplo, en la cirrosis, puede ir acompañada de hipertensión pulmonar. ¿Sí? La infección por VIH. El VIH también puede cursar con hipertensión arterial pulmonar. Fármacos o tóxicos. Hay algunas sustancias tóxicas que son utilizadas por algunas personas, por ejemplo, como anorexígenos para quitar el apetito y pueden producir hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Trastornos de tiroides, telangiectasias, hemoglobinopatías, trastornos mieloproliferativos son mucho más raros. También en enfermedad venoclusiva pulmonar, hemangiomatosis y en la hipertensión arterial pulmonar persistente del recién nacido. Acuérdense que en el recién nacido hay hipertensión pulmonar, pero una vez que nace ya se cierran los flujos, se cierran los conductos que comunican el foramen oval y la presión pulmonar desciende. En algunos casos puede permanecer elevada. Pero este tipo de hipertensión arterial pulmonar, especialmente la idiopática, la asociada a enfermedades del tejido conjuntivo, la hipertensión portal, VIH y tóxicos o fármacos, es un grupo muy específico de hipertensión pulmonar que puede manejarse con fármacos que bajen la presión arterial exterior. ¿De acuerdo? Es el grupo 1. A este se llega habitualmente por excluyendo también los otros grupos. Luego tenemos una hipertensión pulmonar, ya no es arterial. Es con enfermedad cardíaca derecha, es postcapilar. El problema no está en el lecho capilar del pulmón, sino que hay una obstrucción o un déficit con un retorno venoso e incremento de presiones por una enfermedad ventricular del lado izquierdo del corazón o enfermedad valvular del lado izquierdo del corazón. Tenemos una insuficiencia valvular, regresa la sangre del corazón hacia la pulmonar e incrementa la presión. ¿De acuerdo? El problema no está en la circulación pulmonar. La que nos compete a nosotros ahorita es el grupo 3, este grupo. ¿Sí? La hipertensión pulmonar, igualmente asociada a enfermedades respiratorias y o a hipoxemia.
La hipoxemia crónica produce un incremento de la resistencia vascular pulmonar y a la larga va a producir hipertensión. ¿Sí? Entonces, este es un grupo muy claro en que nosotros podemos prevenir el desarrollo de hipertensión pulmonar tratando efectivamente la hipoxemia crónica para que no se desarrolle la hipertensión. ¿Qué enfermedades? Todas aquellas enfermedades crónicas que cursan con hipoxemia. Por ejemplo, el EPOC. ¿Cierto? El EPOC es hipoxémico crónico. Y la hipoxemia es persistente por mucho tiempo. Repito, hay vasoconstricción. La vasoconstricción va a llevar entonces a una alteración estructural de los vasos sanguíneos con proliferación de la íntima, de la muscular, de los vasos sanguíneos y hipertensión. Y una vez que se desarrolla la hipertensión, pues ya no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Igual, neumopatías intersticiales, cualquier fibrosis pulmonar, cualquier fibrosis que produce hipoxemia crónica va a producir hipertensión. Trastornos respiratorios durante el sueño, el apnea obstructiva del sueño o apnea central del sueño que cursa con hipoxias profundas, también va a producir hipertensión. Hipoventilación alveolar de cualquier tipo, ¿no? Sea por EPOC o por cualquier otro tipo de hipoventilación. Y una cosa importante, la exposición crónica a grandes alturas. Mencionamos en la clase anterior el mal de montaña crónico, el mal de Monge, que no nos da edema pulmonar agudo, pero la exposición crónica a la hipoxemia por altura puede producir, entre otras cosas, hipertensión pulmonar. Y también puede haber algunas anomalías del desarrollo pulmonar que pueden, en el pulmón, que pueden producir esto. Recuerden, aquí nosotros tenemos que trabajar para que todas las enfermedades crónicas del pulmón que pueden ocasionar hipoxemia corrijan a tiempo la hipoxemia y no se desarrolle hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades respiratorias. Entonces, este es el gran grupo que nos corresponde a nosotros. El de la hipertensión pulmonar, enfermedad cardíaca izquierda, son los cardiólogos los que manejan esto, evidentemente, para evitar esto. Por último, tenemos el grupo 4. Es la hipertensión pulmonar debido a enfermedad tromboembólica crónica. Nosotros sabemos que si se produce embolia pulmonar aguda, el émbolo tapa la arteria pulmonar e incrementa la presión arterial pulmonar. Y si esta embolia es crónica y permanece embolizado permanentemente el sistema circulatorio pulmonar, va a producir hipertensión. Y en este caso, el único tratamiento, aparte de la anticoagulación de por vida, es endarterectomía, es sacar con un proceso quirúrgico todos los trombos que se encuentran en el sistema circulatorio. Una condición bastante complicada. Es frecuente. Pacientes que tienen episodios repetitivos de tromboembolia pueden hacer hipertensión como resultado. Y hay otro grupo misceláneo, causas desconocidas en realidad, que es sarcoidosis, histiocytosis, linfangiomiomatoses, compresión de vasos, mediastinitis fibrosante, es decir, causas más raras que podrían incrementar la pulmonía. Por ejemplo, mediastinitis fibrosante. El mediastino C fibrosis comprime las arterias pulmonares e incrementa la presión. Entonces, es una causa rara, pero que puede producir. ¿De acuerdo? Entonces son 5 grupos los que hay. No todos los grupos de hipertensión pulmonar tienen el mismo manejo. Y esto es el mensaje para ustedes. Cuando ustedes salgan ya como médicos, no me van a decir a mí, es que tiene hipertensión pulmonar causada por problema pulmonar, entonces le voy a dar. El sildenafil tiene un lugar en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar, el grupo 1. Y en las pulmonares asociadas a enfermedades respiratorias no tiene valor. ¿Qué quiero decir? Que dar fármacos específicos para bajar la presión arterial pulmonar no es para todas las lesiones pulmonares. No es como una hipertensión arterial sistémica, donde usted ya tiene la hipertensión y empieza con los sartán, enalapril, amlodipino, directo. Aquí no. Tiene que identificar cuál es el tipo de hipertensión y enfocar el tratamiento a cada una de ellas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Doc, solo un dato. ¿Qué tanto es la frecuencia de un embolismo pulmonar no asociado a trombos en los Es pacientes? irrelevante.
No Ajá, tengo ahorita un dato. No asociado, embolismo no asociado a trombos, ¿no? ajá. Es muy bajo, eso ya vamos a ver en tromboembolismo, muy bajo. Trombolismo no asociado a trombos, por ejemplo, a material extraño, por ejemplo, a embolia gaseosa, es bajo, realmente bajo. Lo embolia pulmonar son los trombos que vienen de los miembros inferiores. Es lo más frecuente. Las otras son mucho más raras. Pero hay enfermedades que predisponen a la formación de trombos, por ejemplo, uso de anticonceptivos orales, ¿ya? O cáncer. Neoplasias hacen que haya hipercoagulabilidad y asimismo trastornos primarios de la coagulación. ¿Sí? Pero las trombosis de otros materiales son extremadamente raras y son muy puntuales. ¿Ya? Entonces, para reconocer esto, vamos primero a hablar de la hipertensión arterial pulmonar idiopática. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que es del grupo 1, pero del grupo 1 es una de ellas, ¿no? Esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es de mal pronóstico, muy mal pronóstico, pero para su diagnóstico se hace por exclusión. ¿Sí? Excluyo todas las otras causas que hemos visto, VIH, colagenopatías, enfermedad pulmonar, tromboembolia, y todas estas cosas, y ahí uno llega a la conclusión que la hipertensión arterial idiopática no conozco. ¿Sí? Una incidencia muy baja de 1 por cada millón, es baja. Pero es una enfermedad, esta hipertensión, que aparece tempranamente en la vida. 30, 40 años. Esto es una persona que usted le ve que tiene hipertensión pulmonar a los 30 años, no es fumador, no es VIH, no tiene EPOC, no tiene nada, dice que raro, no tiene tromboembolia. ¿De dónde la hipertensión pulmonar? Probablemente, descartando cardiopatía, descartando problemas pulmonares, sea idiopática. Y en este lo que tenemos es una proliferación, ¿sí?, de toda la estructura vascular, de la íntima, de la capa media, de la adventicia. Se hace grande, gruesa, y esto produce una obliteración de las arteriolas pequeñas. También se observa vasculitis, ¿sí?, y lesiones con proliferaciones de canales endoteliales. ¿Qué quiere decir? ¿No? Esto que vemos aquí es un vaso sanguíneo pulmonar de hipertensión arterial pulmonar. Observe que no tiene luz. Todo está proliferado. La causa es desconocida. Pero en las hipertensiones de otro origen, al pasar el tiempo, también hay hipertrofia de estas capas, especialmente la muscular, y se observaría casi igual. Pero ya conocemos la causa, ¿no? El incremento, por ejemplo, de la hipoxemia, que produce vasoconstricción y luego remodelación de los vasos sanguíneos. Pero es lo que encontramos. Entonces, qué raro. No tengo trombos, no tengo nada, pero todo está crecido. Es obvio que el flujo sanguíneo a través de este lumen va a ser muy lento, muy reducido, con hipertensión. ¿Ya? Existen entonces factores genéticos. Por ejemplo, antecedentes familiares en un 6% de ellos. Y esto lo ubicaría en una fibrosis pulmonar de origen familiar. También se habla de disfunción endotelial entre procesos vasodilatadores y antiproliferativos y procesos vasoconstrictores y proliferativos. Es un equilibrio, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Cuando se produce un desequilibrio entre estos dos mecanismos, viene a haber una hipertensión sostenida en los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Sí? Hay mutaciones de gen, por ejemplo, ¿no?, como vemos aquí, ¿sí?, con un estímulo tóxico, isquemia, lo que quiera, que conducen a la lesión endotelial del vaso sanguíneo, incrementando factores vasoconstrictores e incrementando la proliferación celular, remodelación vascular, hipertensión. Y este modelo de causa desconocida se puede aplicar también a los otros modelos. Por ejemplo, por hipoxia. La hipoxia induciría como una especie de estrés, ¿sí?, a presencia de factores vasoconstrictores inicialmente y luego a proliferación celular llevando a la hipertensión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta hipertensión pulmonar en la primaria? Son poco específicos, graduales, y empiezan con disnea. El paciente tiene disnea, esfuerzo, y un síntoma característico es el síncope, el desmayo, o presíncope con el esfuerzo. Entonces el paciente o la paciente dice que hizo un esfuerzo y se desmayó. ¿Cómo así? Qué raro. Y me canso con el esfuerzo.
hace una radiografía y ve unas arterias pulmonares grandes. Ah, tiene hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Puede acompañarse también, obviamente, de dolor torácico, fatiga y edema periférico, especialmente si hay insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, el síncope y la disnea en una persona que ve que las pulmonares en la radiografía están incrementadas y que no tiene factores de otras causas secundarias de hipertensión, le hace sospechar hipertensión pulmonar. Y hay que diagnosticar a tiempo porque el pronóstico no es bueno si se diagnostica tardíamente. En el examen físico vamos a encontrar, y que es muy similar a las hipertensiones pulmonares de hipertensión, es que tenemos que examinar el corazón y tenemos que ver si hay soplos o hay refuerzos. Por ejemplo, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, un R2 desdoblado. Sí, no es tuk, sino tuk. Sí, usted escucha y tienes que aprender a escuchar el corazón. Y a veces uno encuentra raro, dice, qué raro el R2, ¿por qué está desdoblado? No será hipertensión pulmonar. También podemos palpar un frémito en el borde esternal izquierdo. Y esto es importante, un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, que es un soplo en el foco, ¿sí? Tricuspidio de auscultación sistólico. Eso le indica insuficiencia tricuspidia y es característica de la hipertensión pulmonar. También podemos tener un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. ¿Sí? Contrario, ¿no? En el foco pulmonar escuchamos un soplo diastólico. Esos datos nos hacen sospechar de que hay hipertensión pulmonar. Tan cierto es que cuando nosotros tenemos pacientes pulmonares crónicos, una de las estrategias es auscultar el corazón para ver si hay un soplo sistólico. El foco tricuspidio. Si hay soplo sistólico, digo, este señor está haciendo hipertensión pulmonar o ya tiene hipertensión. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hay insuficiencia cardíaca, vamos a ver aumento de presión venosa yugular, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, hepatomegalia, ascitis y edema. Todo esto es insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Que es el estadio final de la hipertensión pulmonar. Al principio solamente están incrementadas las presiones. El ventrículo derecho crece mucho y llega un momento en que falla. Si falla esto, insuficiencia cardíaca congestiva con ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar. Si tenemos en eso un paciente, digo, ¿no será que el corazón derecho está fallando? Tengo que ver si es de hipertensión pulmonar la causa. Ahora, la clase funcional, hay varias clasificaciones actuales. De disnea, ¿no? Escala de disnea. Tiene disnea grado 1, 2, 3, qué sé yo. Entonces, la escala funcional nos dice eso. Escala funcional, pacientes con hipertensión pulmonar, que no tienen limitación a la actividad física, entonces clase 1. ¿De acuerdo? Clase 2, cuando hay ligera limitación a la actividad física, están confortables en reposo, pero la actividad física causa ya dolor torácico, fatiga, presíncope. En la clase 3 ya hay mucha alteración y los pacientes ya tienen marcada limitación de la actividad física, con actividades físicas incluso la menor, que puede ocasionar disnea, dolor y síncope. Eso es grave, porque usted le hace un test de marcha, por ejemplo, al paciente, y el paciente empieza a caminar un minuto o puede desmayarse. ¿Ya? Por eso hay que auscultar cuando tiene hipertensión pulmonar, porque el esfuerzo le produce síncope. Y evidentemente los pacientes de clase 4, mucho más graves, que ya tienen signos de insuficiencia cardíaca derecha, con disnea, fatiga en reposo y con una alteración muy limitante de su función. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una clasificación de gravedad, como la dice. ¿Qué nos interesa primero? Diagnosticar la hipertensión pulmonar, diagnosticar su clase y diagnosticar cuál es la causa. ¿Será pulmonar? ¿Será cardíaca? ¿Será idiopática? ¿Será pulmonólica? Porque de eso va a depender nuestro manejo, nuestra orientación para el paciente. ¿Y qué exámenes pedimos? Aquellos exámenes que me permitan determinar la causa. Por ejemplo, pruebas de función hepática. ¿No será que es cirrótico el paciente? Y si tiene cirrosis, tiene hipertensión pulmonar. ¿Y no será que la hipertensión
Ese, señor, es portopulmonar. Entonces ya tengo la causa. ¿Me escuchan? Doctora, y si se le escucha. Ya. Entonces, vamos nuevamente a compartir, entonces nos cortan el problema. Entonces, los exámenes complementarios de la hipertensión pulmonar son aquellos exámenes por laboratorio, función hepática, pensando en cirrosis, ¿verdad? Anticuerpos, para enfermedades del colágeno, especialmente en esclerodermia. Ana, por ejemplo, si yo pienso en esclerosis sistémica y tiene hipertensión pulmonar, le digo, no, la causa es la esclerosis sistémica. ¿De acuerdo? La serología VIH, obvio, porque si es secundaria VIH, tenemos la radiografía de tórax es clave, porque es la primera aproximación, pues, porque si yo voy a ver una radiografía con incremento de las arterias pulmonares, yo puedo decir que hay hipertensión. También puedo ver si hay disminución de vascularización periférica, si hay crecimiento de cavidades derechas. Y también la radiografía de tórax me sirve para asociar o no a otras enfermedades respiratorias. Porque vamos a poner que yo tengo una hipertensión pulmonar grande, las pulmonares, y tengo un patrón intersticial. Yo digo, no, debe ser una fibrosis intersticial. O si tengo un enfisema de hipertensión, digo, no, pues probablemente sea por el enfisema. ¿De acuerdo? O tengo un corazón grande en las cavidades izquierdas. ¿No será que tiene una cardiopatía izquierda que me produce la hipertensión? Entonces, fíjese que la radiografía de tórax es muy importante para el acercamiento en estas enfermedades. No. El electrocardiograma, obvio, porque el electrocardiograma nos permitirá ver si hay desviación del eje a la derecha. ¿Sí? Desviación del eje a la derecha, con hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Sí? R1, S persistente en B5 y B6. ¿Sí? Criterios de crecimiento de cavidades derechas. Sobrecarga derecha, crecimiento de aurícula, etc. Me va a orientar, ¿verdad? Y lo que sí vamos a solicitar siempre en estos pacientes es el ecocardiograma. Porque el ecocardiograma tiene dos cosas. Primero, me estima la presión sistólica superior a 35 o 36, como decía, en el eco, y esto me hace sospechar altamente de hipertensión pulmonar. Y en segundo lugar, me va a diagnosticar cardiopatías para descartar enfermedades cardíacas que ocasionen hipertensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Puede haber insuficiencia tricuspidia, derrame pericárdico. Pero lo fundamental es esto, ¿no? Presión sistólica superior a 36 ya me habla de gran posibilidad de hipertensión. Y me dice no tiene un orificio, por ejemplo. No tiene una valvulopatía, no es cardíaco. Pero si me dice tiene crecimiento del ventrículo izquierdo y encima de eso tiene hipertensión pulmonar, yo digo no, es una enfermedad izquierda del corazón que me está repercutiendo hacia el pulmón. ¿De acuerdo? Ya le pongo en el grupo 2. Una gamografía pulmonar, este es muy útil, porque me permite diagnosticar TEP crónico. La arteriografía, la angioTAC, es más útil para procesos agudos. Estamos pensando en hipertensión crónica. Yo les mostré, si ustedes se acuerdan al comienzo, les mostré a ustedes, ¿ya? Que podían haber en la gamografía zonas bien perfundidas y en el mismo lugar
En la otra, en la ventilación, zonas con defectos. Y esto me dice que hay trombos, ¿sí? Entonces es un procedimiento muy interesante. Me dice, no tiene un montón de trombos. Tromboembolia. ¿Hay que hacer cateterismo? Sí. El cateterismo es súper importante a la hora de confirmar la hipertensión. Exploración funcional respiratoria, pero obvio, tenemos que diagnosticar enfermedades respiratorias crónicas, la espirometría, ¿sí? También tenemos que considerar la gasometría, ¿sí? Que me diagnosticaría hipoxemia crónica. A una gasometría y el paciente tiene 45 de presión arterial de oxígeno, crónicamente es la causa, ¿ya? Y la TAC de tórax me permite diagnosticar las neumopatías intersticiales y también el tromboembolismo. Fíjense, entonces tenemos todo el espectro de exámenes que vamos a utilizar. Se puede hacer también pruebas de esfuerzo, que las tenemos aquí, el test de marcha de 6 minutos. Nos observa si desatura el paciente y es un predictor de supervivencia. Porque si camina menos de 330 metros, tiene menos supervivencia. También se puede hacer pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, ¿no? Con consumo máximo de oxígeno, etc. Pero estas son mucho más complicadas. El test de marcha es más simple. ¿De acuerdo? Y el cateterismo derecho. Voy a cateterizar, no en todos, porque si yo tengo un paciente con EPOC, con hipoxemia, hipertensión pulmonar, ya sé la causa. Pero en los casos de la primaria, hipertensión arterial pulmonar, yo hago el cateterismo para medir la gravedad, el pronóstico y el grado de reversibilidad al uso de fármacos. Porque esto me va a ayudar en el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces me da diagnóstico de certeza. Mido y digo, tiene una presión arterial media de 30. Segura. ¿De acuerdo? Y encima de eso, yo le doy una sustancia vasodilatadora y veo si mejora. Si mejora, yo puedo decir que ese paciente se va a beneficiar de un tratamiento específico. Siempre es importante pedir. Pero repito, si es tromboembólica, no me va a servir mucho. Si es cardíaca, tampoco me va a dar mucha utilidad. Pero pensando en la primaria, ahí sí. Bueno, y estamos viendo, ¿no? Repetimos. Pruebas funcionales respiratorias, oximetrías, gasometrías, VIH, etcétera, ¿no? Y el cateterismo. Y los exámenes, pues el ecocardiograma, que es muy útil. ¿No? Tratamiento, ¿cómo tratamos? Bueno, tenemos hipertensión, ¿cuál es la causa? Primaria, secundaria, etcétera. General, disminuir la actividad física. Porque, especialmente en la primaria, la actividad física puede desencadenar síntomas. Tenemos que evitar fármacos que incrementen la presión. Por ejemplo, descongestionantes nasales, betabloqueadores, etc. En la hipertensión pulmonar primaria, las mujeres tienen que evitar el embarazo, porque hay aumento de la mortalidad por sobrecarga. Y, evidentemente, hay que tratar la enfermedad de base en las hipertensiones pulmonares secundarias. Si es de EPOC, tratar el EPOC. Si es fibrosis pulmonar, tratar la fibrosis de lo que se puede. Si es tromboembolismo pulmonar, anticoagular y hacer endacterectomía. Y todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar primaria y aquellos que tienen hipertensión con secundaria, trombos, deben de recibir anticoagulantes todo el tiempo. Fumarínicos o los nuevos anticoagulantes, porque estos sí mejoran la supervivencia. Los antagonistas del calcio, como nifedipina, diltiazem, amlodipino, son reservados a la hipertensión del tipo 1 y especialmente tienen una respuesta positiva ante. A veces encontramos muchos pacientes con hipertensión pulmonar primaria que no se han hecho cateterismo y les damos esta medicación porque no hay otra cosa que hacer. Pero lo ideal es hacer el cateterismo. También tenemos algunos agentes antiproliferativos, como prostaciclina, ¿sí? Antagonistas de receptores de insulina, etcétera, ¿no? En hipertensiones graves, pero pueden ser usados en aquellos pacientes que no tienen respuesta al PEC de reactividad vascular. Pero podemos darles, pero de grupo 1. O
Por ejemplo, el óxido nítrico o inhibidores de la fosfodiesterasa, y en este está el sildenafil. ¿Sí? El sildenafil, el Viagra, pensado para la disfunción eréctil, que tiene un buen efecto para disminuir el hipertensión. Pero, ojo, no es recomendado, aquí dice, no recomendados en hipertensión secundaria a EPOC, porque empeora el intercambio gaseoso. Igualmente, en las fibrosis pulmonares, no está indicado. Entonces, en el grupo de pulmonares el sildenafil no toma, no, prácticamente no debe utilizar. Sin embargo, es una indicación que se prescribe mucho. Tenemos muchos pacientes con EPOC y sildenafil. Es que tiene hipertensión pulmonar, pero el sildenafil no debe ser utilizado. ¿De acuerdo? Y en las guías así lo mencionan. Las medidas de soporte, ¿cuáles son? Tratar las complicaciones, tratar la insuficiencia cardíaca, diuréticos, digitálicos en caso. Y esto, mejorar la hipoxemia. Porque si tiene una hipoxemia crónica, esta ocasión de hipertensión tendrá que recibir oxígeno suplementario de por vida. ¿Sí? Porque yo tengo EPOC, y en mi hipertensión, no tengo hipertensión, tengo hipoxemia, como que no necesito oxígeno. Pero si ya aparece hipertensión pulmonar, tengo que utilizar oxígeno para evitar la progresión de la misma. ¿De acuerdo? Y procedimientos invasivos. Podemos hacer trasplante pulmonar, que sería el final, obviamente. En caso de hipertensiones muy severas, se puede hacer una septostomía auricular, hacer un hueco en la aurícula para bajar la presión. ¿Se dan cuenta? De hacer un cortocircuito artificial, ¿sí? Para bajar la presión en ciertos casos. El pronóstico es malo en hipertensión pulmonar. La supervivencia idiopática es de 2 a 5 años en el 50%. ¿Sí? Es baja. Tiene mal pronóstico. ¿De acuerdo? Pero si hay buena respuesta a los vasodilatadores, quiere decir que podemos utilizar vasodilatadores, tenemos mejor respuesta. Y en la hipertensión pulmonar secundaria depende de qué de la enfermedad, de la fibrosis pulmonar, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hablar de manera rápida. Nos hemos enfocado en la hipertensión pulmonar. Y en la hipertensión pulmonar es muy importante. En la que es por el pulmón, la oxigenoterapia y el tratamiento de la enfermedad base para mejorar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Listo, entonces nos vemos el día miércoles. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo, Doc, muchas Muchas gracias. gracias, Por doctor. favor, que me manden esos datos que les pedí. Doctor. Ya, hasta luego.